Hoy estamos en el marco del espacio de formación de líderes para el cambio mundial. En el 2018 el gobernador, por ese entonces, Miguel Lifchit, de la provincia de Santa Fe, entregó 1000 becas a jóvenes de toda la provincia, de todo el territorio, para participar del Diplomado de Innovación Democrática con el fin de crear una comunidad de líderes innovadores. Se convocó a un ciclo de charlas ahora durante el 2020 y retomando esta decisión con los siguientes módulos: liderazgo político, perspectiva de género, medio ambiente, transformación digital, innovación social, economía social y comunicación. El jueves pasado nos encontramos y tuvimos una charla con Anthony Gutiérrez Rubí y con el periodista Julio Leiva. El miércoles que viene vamos a estar charlando con Mario Riorda, que es presidente de ALICE, que dirige la maestría de comunicación política en la Universidad Austral, que fue decano de la Universidad de Ciencia Política de Córdoba. Es activista de comunicación política, consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en América Latina. Hoy estamos con Doris Capurro, a quien queremos agradecerle especialmente, primero porque se sumó a esta convocatoria, sí, de primera, y se entusiasmó con la idea de poder estar charlando acá de comunicación y de liderazgo. Y Doris, para quienes no la conocen o para quienes la conocen un poco y quieren saber un poco más antes de escucharla, les cuento que es socióloga, que fue la primera mujer en generar una empresa de gran tamaño de comunicación en Argentina, y tuvo a su cargo grandes cuentas internacionales y nacionales, desde CAP Comunicación y después de Ibarómetro. Ha manejado la comunicación y la investigación de mercado en Argentina de marcas internacionales, en algunos casos coordinación de programas de comunicación globales para Nestlé, L'Oreal, British Airways, Qantas, General Electric, Whirlpool, Walmart. Fue asesora de empresarios y políticos, fue vicepresidenta de YPF, y hoy es CEO y presidente de Luz Argentina, una empresa de energías renovables de inversiones creadas a principios del 2016. Gracias, Doris, por sumarte a esta convocatoria para charlar con nosotros. Hoy es un día muy especial para Argentina y creo para todo el mundo, sin duda, una fecha compleja, y le hacemos frente a las fechas difíciles, pero algo inesperado, digamos, y nos obliga también a hablar un poco de lo que está pasando y de Diego Maradona, y hablamos un poco hace un ratito de él como comunicador, ¿no? Pero antes de empezar a charlar, o seguramente vos vas a vincular un poco de esto, charlar un poco de esto que tiene que ver con la comunicación y con el liderazgo, preguntarte a vos cómo fue tu trayectoria, contar un poco a la gente cómo fuiste congeniando esas dos cosas y cómo fuiste atravesando todo ese trabajo tuyo que fue lleno de desafíos, y hiciste como que fuiste la punta de lanza de un montón de acciones dentro de Argentina, por lo menos. Bueno, Paula, muchísimas gracias, y gracias a todos los presentes en un día tan particular, tomarse un rato, y mi gran preocupación es cómo honrar el tiempo de ustedes en que les sea significativo en este día tan particular en el que está todo el mundo conmovido, y voy a tratar de vincular mucho lo que voy a hablar con el sentimiento que nos produce hoy la muerte de Maradona, y cómo nos correlaciona en los temas de liderazgo y de comunicación. Quiero primero que nada agradecer también a Miguel Lifchit, a quien conozco personalmente, le tengo mucha admiración por su carrera y por la iniciativa de armar esta usina social. Me parece una iniciativa extraordinaria para Rosario, para Santa Fe, de tener un espacio de innovación, de pensamiento, de brainstorming social sobre los grandes temas que son los desafíos de hoy. Y y a Paula y al equipo completo, muchas gracias por coordinar esto. Dado que se va a grabar, supongo que en otros momentos quedará para la gente que obviamente está muy concentrada en el otro tema que conmueve hoy a la Argentina. Y precisamente por esto me gustaría, antes de presentarme un poco más y contarles un poco quién soy y por qué me han tal vez invitado, el tema de hoy es el liderazgo y la comunicación, y me parece que Maradona sintetiza exactamente el símbolo de las dos cosas del liderazgo y de la comunicación, porque
¿qué es lo que más importante puede tener un líder que quiera ser líder? Primero, tener clarísimo el sentido de su vida y el sentido de su liderazgo y para qué está en este mundo en función de algo. Y sin ninguna duda, Maradona tenía claro su rol, su intencionalidad con el fútbol y de que el fútbol y esa pasión le era lo más significativo en la vida. Y una de las cualidades de los líderes es la pasión, porque las aptitudes o profesionalidades o capacidades que podamos tener unos y otros, hasta nos pueden hacer equivalentes, porque todos nos podemos recibir en el mismo momento de la misma carrera y saber las mismas cosas. Pero lo que distingue a un líder de un no líder es precisamente la pasión. Y si hay algo que Maradona expresa a lo largo de su carrera, es la pasión. Y otro de los atributos que a mí me parece que simbolizan el liderazgo de Maradona es la actitud. Como digo, no basta con tener aptitud y ser capaz de determinadas cosas, sino que hay que tener la actitud. Y si uno mira, no soy para nada una experta de fútbol, pero si uno mira hasta los partidos o la actitud global de Maradona, es una vida de pasión y es una vida de actitud que hace que se haya transformado tal vez en uno de los grandes líderes, íconos de lo que es un ídolo a nivel mundial. Y hay otro atributo del que yo iba a hablar desde lo teórico, pero que a mí me gusta más hablarlo desde la relación con Maradona, que es la credibilidad. Un líder que no es creíble no es un líder. O sea, y la credibilidad pasa por mostrar y por saber expresarse en lo que uno es. Y Maradona nos mostró todas sus debilidades, no las escondió. Hace a la credibilidad que hoy Maradona nos manifestó en su vida, el hecho de habernos transparentado también del modo en que lo hizo sus debilidades. Porque ningún líder tiene que ser perfecto, pero tiene que ser creíble. Si no hay credibilidad en un líder, no va a llegar a hacer la transformación que se necesita. Y por último, me parece que Maradona fue un maestro de la comunicación. Sin haberla estudiado, es uno de los grandes comunicadores del siglo XXI y del siglo XX también. Imagínense que en una reunión con el Papa dijo, pero si tanto les preocupa la pobreza, ¿por qué no venden este techo? En palabras tan simples, tan elementales y que le salían del alma, como que la pelota no se mancha en un momento de arrepentimiento de muchos de sus errores, claramente me parece que Maradona sintetiza parte de los atributos y de las necesidades que cualquiera estudiaríamos en cualquier clase más larga que esta sobre cuáles son los atributos que un líder necesita para ser líder. Y bueno, entonces me voy a presentar ahora, digamos, que no me relaciono para nada con Maradona, pero para que sepan con quién y por qué me han invitado a hablar. Bueno, yo nací de dos padres inmigrantes de la guerra, perseguidos por el nazismo, mi padre perseguido por judío y mi madre perseguida por alemana, cuyo padre ayudó a los judíos a escapar de Alemania, con lo cual llegaron acá a los 6, 7 años, y yo nací en la Argentina, pero tengo toda mi familia de base en Alemania, así que tengo también la nacionalidad alemana, y mis padres murieron cuando yo era muy joven. Cuando era chica, en realidad fui huérfana a los 6 años y a los 9 años. Y ahí la vida me planteó una oportunidad, o sea, una tragedia por un lado, porque me quedé huérfana, y también la oportunidad de decidir si yo quería jugar el juego en la cancha o mirarlo desde afuera como espectadora. O sea, si
si de verdad yo quería ser protagónica de las decisiones que iba a tomar a lo largo de la vida, o, o iba a dejar justificarme a lo largo de toda mi vida sobre que con esa tragedia no se puede llegar a ningún lado. Y siempre tenemos excusas para no llegar, para no creer, para tener miedo a que nos metemos en algo y no sabemos si podemos triunfar o no. Y una de los móviles de mi infancia fue que yo, siendo huérfana, iba a poder superar y tratar de esforzarme en poder hacer algo. Con lo cual, una de las características de mi vida es que me autogestioné, porque entonces, por ejemplo, cuando tenía 15, volvía una hora temprana a mi casa haciendo de cuenta que alguien me esperaba, porque todos mis otros compañeros a los 15 de las fiestas tenían que volver a una hora. Entonces autogestioné de algún modo para decir, bueno, voy a tratar de hacer lo que puedo. Estudié sociología, cuando me recibí tuve algunas oportunidades de trabajo, y luego creé la agencia de publicidad, junto con un socio que tenía en ese momento, Carlos Fontana Rosa. No sé si alguien lo recuerda, son todos muy jóvenes. Carlos Fontana Rosa fue el fundador del Gráfico, de la revista Gente, de Para Ti, de toda la editorial Atlántida, y por esas cosas creyó en que podía contar conmigo, que para entonces tenía 22 años, y es como que tuve un tutor profesional que yo hablaba ante algunos escenarios y él me daba la credibilidad, con lo cual compartimos el primer cliente de la agencia, que fue Las Leñas. En Las Leñas, el centro de esquí, no había nada, había nieve, montaña, y bueno, y desarrollamos desde el nombre hasta los nombres de los hoteles, de las pistas, y en un momento fue mi primer aprendizaje tener ese cliente, porque me di cuenta que la comunicación no era un spot de 30 segundos de televisión. La comunicación era cómo diseñábamos el menú, los nombres que le poníamos a los platos en los restaurantes, los nombres de las pistas de esquí, y también el canal con el que comunicábamos a los huéspedes que estaban en Las Leñas. Bueno, así, para hacérselas corto, ese fue mi primer cliente en la agencia. Después nos separamos con Fontana Rosa y la agencia se llamó Capurro y Asociados, y bueno, tuvimos un montón de clientes hasta que llegó la década del 90, y en la década del 90 todas las otras agencias empezaron a vender y a alinear con las grandes agencias internacionales, y yo dije, yo no voy a vender, me quedo con mi agencia, que era súper exitosa, nos ganábamos todos los premios, pero de pronto me empezaban a llegar fax, porque en esa época no había WhatsApp ni mail. Me llegaban fax, por ejemplo, de Terrabuzzi, que era mi cliente, diciendo, ahora Terrabuzzi es Nabisco, una empresa norteamericana, y nos vamos a alinear con los clientes, con las agencias internacionales. Y así iba perdiendo cliente por fax, de alineamientos internacionales, de una época que es la famosa década del 90, de la globalización económica, donde las agencias de publicidad locales perdieron todo peso. Sobre el último momento dije, bueno, voy a tener que vender, y vendí. Y ahí puse una consultora de comunicación bueno, que tuve clientes muy importantes, no podía competir con publicidad, así que ahí desarrollé la idea de que la comunicación es un hecho integral. No es hacer un discurso solamente, no es hacer un spot de televisión, no es hacer un aviso gráfico, es comunicar en la experiencia global de los ciudadanos, de los consumidores. Y también ahí aprendí, durante la época de la agencia había creado, por ejemplo, la Semana de la Dulzura, que fue una creación muy importante porque terminó parte del calendario oficial, el intercambio de golosinas por besos, y de pronto dije, ¿y por qué uno invierte investigación de mercado, análisis estratégicos, horas de talento creativo en una galletita o en un caramelo, y no en una idea política, en una idea de una marca pública, en las marcas que hacen
al bien común y a la propiedad que tiene la sociedad en su conjunto. Entonces empecé a estudiar sobre las marcas públicas, las marcas ciudad, las marcas país, y también la comunicación política. Me fui a Washington a estudiar un semestre en The Graduate School of Political Management de la Universidad de Washington, y dije, voy a aportar lo que sé de la comunicación, llamémoslo corporativa, y de las marcas, a la comunicación de los liderazgos políticos, de las visiones políticas de hacia dónde vamos. Y bueno, y así también tuve mucha intervención luego, también con la consultora Ibarómetro que creamos. En ese momento las investigaciones de mercado, por ejemplo, investigábamos Nesquik, y nos llevaban 2 meses de investigación, saber las tendencias, lo que los chicos querían, si querían más chocolate, menos chocolate. Y en política, 2 meses, el mundo cambió, sobre todo en la Argentina, donde todo cambia todos los días. Entonces, el Ibarómetro, creamos Ibarómetro en realidad porque yo dije, bueno, pero si me quiero meter en política necesito resultados hoy, de lo que pasa hoy, y de cuando un político da un discurso hoy, entender la reacción de la gente y lo que la gente dijo, y así creamos fuimos la primera empresa que hizo el famoso IBR. Hoy todas las consultoras de investigación de opinión pública hacen investigación a través del teléfono automatizado, porque es cuestión de apretar un botón hoy, se lanzan las consultas, y la primera que hice fue para Bachelet, Michelle Bachelet, dio un discurso en Chile, y desde acá le dije que gratis le hacía una encuesta para ver cómo reaccionaba el público chileno al día siguiente. Bueno, así arrancamos Ibarómetro hasta que como consultora aporté en los primeros tramos de la nacionalización de YPF en el 2012, y mi plan era ayudar a reestructurar el concepto de la compañía, el sentido que tenía YPF, que para entonces había perdido toda su capacidad de producción, tenía un declive en la producción de petróleo y de gas impresionante, y entonces, digamos, unos meses quise reorganizar y darle un sentido diferente a YPF, y cuando terminaron esos meses donde definimos, le dimos lo que llamamos el nuevo ADN de YPF, cuyo desafío principal era ver cómo alineábamos los intereses de los inversores privados y de la propiedad privada que seguía existiendo en YPF junto con las necesidades del país. O sea, ¿es posible el desafío de alinear los intereses privados cuyo objetivo principal podía ser el ganar dinero con los objetivos del país que necesitaba energía en hidrocarburos? ¿Era posible generar también la independencia de YPF como compañía que se rija como una compañía privada, aunque tenga la mayoría estatal, y que pueda seguir cotizando en la Bolsa de Nueva York y que pueda seguir atrayendo inversores internacionales? Bueno, cuando me quise ir de YPF a los 6 meses, yo sentía que había de algún modo organizado la visión y la misión nueva de YPF y también los equipos. Bueno, no me dejaron irme. Entonces, no solo eso, sino que me obligaron a ser vicepresidenta de YPF con firma, empleada. Yo nunca había sido empleada, y menos de una corporación, y menos de energía, de la que entendía bastante poco para entonces. Y bueno, pero entendí que el desafío era enorme. Dejé mis consultoras en manos del personal, de los asociados que tenía para entonces, y bueno, perdiendo todo lo que tenía, sabiendo que mis consultoras son empresas que dependen mucho de la impronta personal, sentí el desafío de llevar a YPF a recuperar su valor en la sociedad, su valor en la producción energética, y bueno, eso es lo que hicimos hasta el 2015,
en el cual luego me llegó el momento de pensar que tenía que crear mi propia compañía. Yo había querido que YPF también le dedique una parte, no solo al petróleo y al gas, sino también a las energías renovables. Quería que demostremos como empresa líder del país en energía que nosotros mismos podíamos hacer una transformación de la matriz energética y diversificar la matriz e incorporar las energías renovables, pero los 7 petroleros que me acompañaban, yo era la única que no era ingeniera, era mujer, y encima era la mayor de todos pues me miraban como diciendo, vos te volviste loca que querés incorporar en esta compañía energías renovables, andate a trabajar al movimiento verde, y me ninguneaban mal, a pesar de lo cual un poco de razón tenían, porque yo presenté la idea de que YPF se dedique a las renovables un poco con una idea romántica, y me acusaron de romántica, y yo estaba en el mundo de las ideas, en el mundo de la comunicación, lo importante que era que YPF diversifique su matriz como una vocación, pero no presenté ningún plan económico de decir que iba a ser sustentable, también económicamente. Y yo misma había puesto como consigna para YPF, para la nueva YPF, que debía ser sustentable en lo económico, porque debíamos honrar a los accionistas de la compañía, debía ser sustentable en lo social y en lo ambiental. Mi propuesta de ser renovable estaba bien en lo ambiental y en lo social, pero económicamente no era sustentable. Entonces me puse a trabajar, convoqué en ese momento al gerente general de Geneia, que era una empresa así chiquitita, que tenía el único parque eólico en la Argentina, y le dije, vení que me gustaría que me enseñes. Y bueno, hice un plan para comprar Geneia desde YPF. Entonces a los 6 meses, como agrandadísima, dije, ahora voy al directorio y presento un plan económicamente sustentable, que era inyectarle a Geneia dinero de YPF para desarrollar una YPF también renovable. Bueno, no tuve éxito, pero sí finalmente lo que fue el origen de lo que hoy es el Parque Manantiales Ver, lo terminamos originando, y hoy YPF es una de las mayores desarrolladoras renovables, a pesar de que en todo lo demás está bastante caída. Pero bueno, entonces esa experiencia me lleva nuevamente al origen de las necesidades que hay de nuevos liderazgos. Este mundo, si necesitaba demostrar un cambio, lo tuvimos en el 2020. No solo porque hoy estemos haciendo una conferencia por Zoom, sino porque hoy una compañía como Tesla, todos saben lo que es Tesla, es la compañía automotriz basada en la energía eléctrica renovable. Hoy Tesla vale más que Ford y Volkswagen juntas. Algo pasa muy importante en el mundo, hay un cambio muy importante que nos obliga a repensar los liderazgos, pero hay algo en lo que no podemos repensar, que es que se necesita pasión. Imagino que todos los que participan de la usina social tienen decidido lo más importante de la carrera hacia un liderazgo, que es la decisión de ser líder. Porque sin esa decisión y poder formular uno cuál es el sentido de la vida que uno quiera tener, y en esto nuevamente relacionado con lo de Maradona, no se pueden construir liderazgos hoy, porque hoy hay un mundo visiblemente con falta de liderazgos en el mundo. Lo vemos en las elecciones internacionales que hubo recién, donde gana un elector como Biden mucho más por oposición a Trump que por sus características intrínsecas, pero sí su capacidad de haber podido articular liderazgos tan diversificados que hay en el Partido Demócrata, y creo que las crisis económicas, no solo de la Argentina, sino del mundo, la crisis que producen los cambios climáticos, que llevan puesto a muchos más muertos que el coronavirus, y del que no sale todos los días en las tapas de los diarios como los muertos por coronavirus. La transición energética, de la cual
nos tenemos que hacer cargo y tenemos a los defensores de los hidrocarburos que no ven y que no promueven del todo el cambio en la transición energética, y la posibilidad que la Argentina todavía tiene, porque no quedan muchos años, de poner en valor sus recursos naturales hidrocarburíferos, como es los no convencionales de Vaca Muerta, ni que hablar los desafíos de la desigualdad, de la amenaza de una pandemia, esta vez digital, que se pueda venir en el mundo, del jaque a la democracia que demostró las elecciones en Estados Unidos, de la grieta, que no es solo una grieta en la Argentina, sino en el mundo, nos plantea realmente reformular los liderazgos. Pero, como dije al principio, como Maradona, sin pasión, sin credibilidad, sin actitud y sin comunicación y sin ser comunicadores, no se construye liderazgo. Así que bueno, lo dejo abierto para preguntas. Doris, como primera pregunta y hablando un poco de lo que hablaste al principio y retomaste ahora sobre el final, que hablaste de la pasión, de la actitud, de la credibilidad, en los líderes políticos, ¿cuál te parece a vos que son los atributos que más faltan desarrollar o mostrar, o por ahí, viendo el mundo que se pretende a futuro, habría que reforzar? Bueno, eso me lleva al tema un poquito de la comunicación. Hay muchos políticos que creen que desprecian la comunicación por creerla parte del marketing, parte de falsear la realidad, y que no creen que la comunicación es parte propia de su objetivo político. Porque sin comunicación no hay forma de entrar en la empatía de los ciudadanos con los objetivos que uno se plantea. Y la comunicación es la capacidad de un político, de manifestar y de poder expresar la síntesis de por qué quiere ser un político y por qué quiere liderar a la sociedad y hacia dónde. Pero es de aquí que los mismos que desprecian la comunicación, luego, cuando fallan en el gobierno, le adjudican la culpa a que fueron mal comunicados. Es culpa de la comunicación y culpa de los medios y culpa como si fuera un tema ajeno. A mí definitivamente me parece que hay un atributo imprescindible que tienen que tener los políticos, que es, por un lado, el reconocimiento de sus propias fortalezas, pero también de sus propias debilidades. Si yo les pregunto hoy a todos ustedes, ¿cuál es el sentido de la vida de cada uno? Tal vez nos cueste formular por qué queremos estar donde estamos o por qué queremos ser líderes del futuro. O sea, yo imagino que todos los convocados hoy los apela la idea de querer ser líderes en un futuro, pero estoy segura que si tuviéramos la capacidad de interacción, que me encantaría tenerla, y yo les preguntase a cada uno, ¿qué es lo que quieren dejar de ver? ¿Cuál es la impronta? Así como Maradona la tuvo clara, quería ganar cada partido, no le importaba si era un mundial o si era un partido zonal o en el campito de la plaza. Sabía que su motivación era producir esa felicidad que producía los que estaba con su juego. No sé si todos tenemos claro cuál es la razón de nuestra intención de liderazgo. Entonces me parece que los políticos necesitan darle un sentido a la política, un sentido a la razón de ser. Me voy a permitir ser crítica de algo de Santa Fe, pues ya que la mayoría son de Santa Fe. Vi un comercial, buscando un poco sobre la usina y queriendo ver los antecedentes, vi un spot espectacularmente hecho, súper profesional, sobre Santa Fe y por qué los santafesinos, y decía que los santafesinos, porque nos sentimos orgullosos de ser santafesinos, no encontré ninguna razón diferencial de Santa Fe en ese comercial, que debe llevar 30 segundos, que me explique por qué Santa Fe se puede
puede liderar algo dentro del contexto de la Argentina. Solo porque todos nos sentimos santafesinos, pero estoy segura que en Santa Fe hay razones que puedan hacer que la provincia pueda liderar la producción económica de algo, la capacidad social de determinadas cuestiones que la hagan que se destaque. O sea, yo misma encuentro en Santa Fe cosas que no encontré en el comercial. Una de las mayores dificultades de los políticos es poder formular su razón de ser. ¿Por qué están donde están? ¿Por qué quieren estar donde están? ¿Y qué van a hacer? Por supuesto, después van nosotros. Si no son creíbles porque no hacen lo que prometen, porque no son creíbles, porque no hacen honor a la transparencia de lo que son, de nada sirve lo que se propongan. Pero me parece que esa capacidad de definir para qué estamos y la pasión que los políticos le pongan es fundamental. Y luego, si no comunican, no existen. Y esto, a la hora de comunicar, acá dice, ¿podés profundizar en las características que debería tener un líder para sortear lo que denominan grieta? ¿Cómo otra vez? Que no, sortear para... ¿Podés profundizar en las características que debería tener un líder para sortear lo que denominan grieta? Para saltar la grieta, a ver cómo hacemos. Sí, el mundo está agrietado. La pandemia, las vacunas, los republicanos y demócratas, los que creemos en el cuidado ambiental y los que no, hay una grieta, digamos, muy importante en la mayoría de los países, en gran parte del mundo, y en la Argentina es gravísima. Una de las características que tendrían que tener los líderes, me parece, para ver si logran generar un encuentro que es escuchar al otro. Un modo de la comunicación, lo primero para comunicar es escuchar al otro. Y sería tan importante poder escuchar a la otra parte de la grieta en algunos que pudieran manifestar con una expresión clara fuera de la pelea, las diferencias como las cosas en común. Estoy segura que se encontrarían algunas cosas en común y que servirían para achicar la grieta. Y yo soy de las que cree que la democracia existe precisamente porque hay diferencias. No creo que seamos todos iguales, no creo que el consenso global sea la solución. Creo en la democracia porque no hay consensos, pero podríamos intentar encontrar algunas políticas de Estado que nos permitan definir y escucharnos mutuamente para romper parte de la grieta y mantener la grieta o las diferencias en un debate político que luego gane el que gane y se respete al que gana. Acá hay otra pregunta que tiene que ver justamente con esto y la aparición a partir de la grieta o de esta falta de encuentro, ¿no? Muchas veces, de los líderes outsiders, probablemente representados por un sentimiento antipolítica, que bueno, muchos lo ven también como peligroso en muchos casos, quienes hoy estén más legitimados para liderar. Bueno, precisamente la crisis de liderazgos políticos es la que ha generado este vacío en muchos casos y esta disconformidad que permite liderazgos fuera de la política, como si se quiere son es Trump, es Bolsonaro, y yo soy una defensora de la política. Y la política es comunicar y no es como desprecian los políticos de raza que creen que la comunicación es un invento profesional para vestir y disfrazar las verdaderas razones políticas. Me parece que el surgimiento negativo de
de gente que proviene fuera de la política, que no está dispuesta al debate político, sino a denigrar a la política, tiene toda una posición política, de desprecio a la ciudadanía, a los valores institucionales, al debate de las diferencias, y bueno, creo que por eso espero que surjan nuevos líderes dentro de la política. Por eso me encantó lo de la usina social. Me parece que esta inquietud, en este caso que proviene de un partido, pero que se plantea armar un espacio progresista más amplio, que permita este tipo de debates y que permita formar a nuevos líderes que puedan surgir en este mundo, porque la comunicación ha cambiado tanto que todo, digamos, el peso que tiene la comunicación se ve desde la época de Churchill. Churchill, gracias a un discurso o a sus discursos, cambió el destino de la Segunda Guerra Mundial. Miren si será importante o no la comunicación. Churchill produjo un cambio en el mundo con su discurso. Y hoy no basta con un discurso, y no basta con los medios masivos de comunicación, porque hoy con un tweet se puede gobernar, parece. Entonces, los gobernantes que tenemos a mano, que creen que se comunican más rápido con un tweet, y a veces no piensan y dicen, es una profesión también comunicar. Entonces, los políticos tienen que entender que en el mundo hoy, dada la vinculación directa y en la pérdida de las jerarquías, porque hoy ya las jerarquías en las compañías no existen más. Yo siempre decía cuando estaba en YPF, donde seguía existiendo una estructura recontracorporativa, jerárquica, yo decía, pero si todo el mundo tiene, o sea, yo hablaba con los trabajadores, mi WhatsApp lo tenían los mapuches, había una transversalidad en la capacidad hoy de comunicar, que no significa necesariamente que todos los políticos lo puedan llevar a cabo, sino que reconozcan la necesidad también de la profesionalidad en la comunicación. ¿Y por qué pensás que...? Sí, querías terminar, no, para no... El vocabulario que usamos, hay dos formas de hablar. Una es en la coyuntura de hoy, donde el contexto socioeconómico que nos agobia, y otra es decir hoy. Hoy nos pasa. El lenguaje ha cambiado, el momentum, la oportunidad de escucha ha cambiado. Y si los políticos no cambian, la política va a ser cooptada por los no políticos. Ojalá en la Argentina no pase, pero los políticos tienen que ayornarse, tienen que vivir el mundo que vienen, tienen que entender que hoy los medios no son todo, porque la comunicación digital y transversal es tanto o más importante en la viralización que nos hace un TikTok o que una tapa del diario Clarín. De todas formas, en Argentina algo se ha modificado en este último tiempo en relación a esto que vos decís, de la implicancia de la comunicación en las campañas políticas, en la comunicación de gobierno, en el efecto que tienen las redes sociales, o los mensajes, o la construcción de mensajes, o la construcción de discursos, o mismo cómo se trabaja un canal de televisión desde los gobiernos, digamos. Parece que en eso hubo como un... Sí, para bien o para mal, digamos, más allá de los juicios de valor, ¿no? Paula, la hubo de parte de un partido, hubo esa comprensión, pero no de parte de los otros. Entonces es una pena que parezca que la modernidad y la comunicación sea solo propiedad de la derecha. La derecha o las políticas, la ideología, no pasa por la tecnología y la comunicación, pasa por los objetivos, pero pareciera que a nivel de cierto progresismo y de y del propio peronismo, se cree que la comunicación digital es propiedad de la derecha. Y claro, ha habido como una manipulación también desde ese lugar, ¿no?
Entonces, en la medida, a eso apunta lo mío, es que hay Ujú. gente que lo entendió, lo ultra profesionalizó en función de sus objetivos, pero los demás no. Entonces se generó algo desparejo en la democracia. Ujú. Y entonces digo, ¿por qué la tecnología, la innovación en la comunicación y la profesionalidad en la comunicación es propiedad de un solo sector de la política? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, hola, hoy es casi imposible generar debate con la antipolítica porque el discurso se torna muy agresivo, justamente la política es el marco adecuado para un debate y el ideal de lograr algunos acuerdos básicos que generen políticas de Estado que permitan un grado de estabilidad. Bueno, como esta antipolítica también genera cierto nivel de agresividad y se torna todo imposible llegar a consensos o acuerdos o todo lo demás, ¿no? Es verdad que, O lo ves que así. romper, incluso las intenciones que hubo de romper la grieta en las últimas elecciones, cuando la polarización es tan aguda, es absolutamente difícil perder la polarización, pero los líderes pueden hacer planteos que miren más allá. Digamos en el mundo energético, que es el que hoy yo en el que hoy me muevo, porque como les conté, tengo como dos etapas en mi vida, la etapa comunicacional en el que viví del mundo de las ideas, del mundo del marketing, del mundo de la opinión pública, del mundo de los medios, y luego me pasé a entender, porque aprendí un montón en mi época de IPF, en que la sustentabilidad económica de las decisiones que se toman son tan relevantes como las ideas. Ni unas ni otras pueden solas. Sin plantear los objetivos hacia dónde va la energía y sin imaginar proyectos sustentables económicamente, no hay posibilidad. Entonces, sí, digamos, me paso aprendiendo en mi carrera. Siento que no es que llegué a un lugar, sino que sigo aprendiendo. Y pasé de estar rodeado de creativos, del mundo digital, de la opinión pública y de los medios. Hoy estoy rodeada de analistas financieros jóvenes. Yo abro un Excel y sufro, y siempre tengo un analista financiero al lado para entender, porque si no se me bloquea mi mente. Y hoy todos mis colaboradores son analistas financieros, gente que viene del mundo del hacer y del cambio y de la transformación y de la parte ingenieril. Y es una buenísima correlación que yo recomendaría a todos. Hay que ser sustentable, así como lo planteamos para IPF, en lo social y en lo medioambiental y también en lo económico. Las ideas tienen que tener una base central. Entonces no basta con decir que vamos a luchar contra la pobreza, sino concretamente cuáles son los planes, las posibilidades concretas. Lo mismo, cuando yo digo, ¿cuál es el sentido a la vida de cada uno de nosotros? No me refiero a hacer una cosa extravagante, concreto, tangible, algo realizable, algo que en el liderazgo pequeño de hoy pueda hacer una diferencia para luego pensar en algo más importante, o en algo más grande, o cambiar. Y por eso en mi aprendizaje está esto de que no se vive solo de la comunicación, hay que tener proyectos tangibles, reales, concretables, visibles, comunicables, y hay que poder comunicarlos con mucha claridad para generar la empatía y el apoyo de la sociedad que se necesita para poder llevarlos a cabo. Es eso, no es más ni menos que eso. Volviendo un poco bueno, al tema del liderazgo, pero más que nada en estos momentos de pandemia, con todo lo que pasó estos meses, como que la gente empezó a comparar cómo los diferentes líderes políticos llevaban adelante las medidas en sus países a partir de los aislamientos, etc. Y mucho se habló del liderazgo femenino y el liderazgo masculino. ¿Vos qué visión tenés de esto? Bueno, efectivamente, eh, creo que vivimos todavía, y en la Argentina en particular también, pero en el mundo hay solo, de los 167 países,
solo en 12 hay liderazgos verdaderamente potentes femeninos. En todas las asociaciones y cámaras argentinas, gremiales, institucionales, creo que prácticamente no hay ninguna con liderazgos absolutos femeninos. Y sin embargo, hemos sido parte de la fuente más importante de trabajo de la humanidad en la época de pandemia. Leí el otro día en el New York Times que 4,5 millones de mujeres perdieron sus trabajos porque no les quedó otra que dejar de trabajar durante la pandemia porque estaban a cargo de sus hogares y sus hijos no iban al colegio. Entonces, el protagonismo femenino que ha demostrado la pandemia en las enfermeras, en el rol que de pronto apareció como el más vital de todos y más importante, que es el manejo del hogar, creo que debiera revolucionarnos para acelerar esta transformación en los liderazgos femeninos. Y hay muchas mujeres que sí se han destacado en países en Europa, en países en Asia también, en Nueva Zelanda, donde hubo líderes femeninas que han demostrado su capacidad de poder llevar adelante fuera del desprecio habitual al que somos sometidas las mujeres, que cuando nos planteamos un liderazgo potente en la sociedad diferencial, se nos acusa, como hizo Margaret Thatcher. No sé si están viendo la última parte de serie de The Crown en Netflix, se las recomiendo, porque tiene mucho que ver con la política y con el liderazgo de la primera ministra Margaret Thatcher, existiendo una reina mujer en ese momento. Y en una conversación Margaret Thatcher dice: no quiero ninguna mujer en el gabinete porque confunden sus sentimientos y sensaciones con las necesidades profesionales del liderazgo. Y eso, que tal vez parezca un exabrupto de Margaret Thatcher, existe hoy, porque a veces las mujeres mismas nos planteamos que somos parte del aspecto soft y que tenemos que ser las buenas, y que entonces sí, dediquémonos a la parte medioambiental y no a la parte hidrocarburífera, y me pregunto por qué tenemos que ser nosotras las buenas. Seamos malas también. Y permitámonos que hacer un equilibrio entre lo que son nuestros buenos atributos, porque tenemos atributos que no tienen los hombres. Los hombres son más enfocados, esa es la verdad. Nosotros siempre en el enfoque abrimos un poco más, miramos a todos los costados y queremos entender todo lo que pasa. Un poco como cuando los hombres consumidores necesitan una camisa, van, entran, les gustó la camisa y se la compran. Las mujeres difícilmente compremos el primer vestido que vemos. Queremos investigar un poco más, entender un poco más, saber para qué nos va a servir. Esa mirada un poco más holística de lo que está pasando más allá, ese sentimiento femenino de un abordaje mayor, es un atributo muy femenino. Pero los hombres tienen el atributo del foco, de que no les importa mucho, van a los resultados. ¿Qué tal si hacemos una combinación de los atributos y logramos un equilibrio entre esas actitudes o aptitudes de los hombres y nos incorporamos lo mejor de ellos sin masculinizarnos? Porque ese liderazgo femenino estilo Margaret Thatcher, que es masculino, no es el que me parece que tenemos que emular. No tenemos que parecernos a los hombres. Tenemos que contribuir en los liderazgos políticos, corporativos, empresarios o sociales con nuestras propias capacidades como mujeres, y hacer que eso se descubra de parte de los hombres también, y que vean que no pasa por solamente el foco y esa cuestión más autoritaria y más de poder, sino que la persuasión en el poder
y el convencimiento y no la autoridad necesariamente puede ser un nuevo liderazgo que emerja, dado lo visible que se hizo el rol de las mujeres en esta pandemia, tanto en las políticas pocas que les tocó dirigir y en la sociedad en general. Dicho esto, también me gustaría aclarar que me parece que hubo un error global en el liderazgo mundial, aún en los que mejor lo manejaron. Creo que en algunos años se va a hablar de que hubo una pandemia de ataque de pánico en el 2020, pero bueno, ese es otro capítulo. Es una posición que critico muchísimo, critico tremendamente que hoy, que hace desde el principio no se hayan mantenido, sabiendo que no hay niños muertos en el planeta por COVID, que no hayan ido al colegio un año entero, y bueno, un montón de cosas, pero eso es a una charla y un debate sobre el COVID que no viene al caso. No, pero está bien, y bueno, y para ir terminando, Doris, quería que, bueno, para la gente que está y que posiblemente después la pueda escuchar a través de YouTube, un poco como para que le quede, no tips, pero digamos, qué lineamientos te parecen a vos necesarios. Vos lideraste desde tu vida, desde que eras chica, te tocó liderar tu propia vida, esto que vos contaste que a los 15 años te inventabas que te estaban esperando, que tenías que llegar a un horario determinado, hasta, bueno, que generaste empresas muy grandes y las supiste liderar, y sin duda que más allá de la pasión y de la actitud y de la credibilidad que construiste, hubo una escucha hacia adentro de la organización y una escucha hacia afuera de lo que la gente pretendía, deseaba, quería. Digamos, y en este sentido, ¿cuáles fueron tus secretos, digamos, o algunos de tus secretos, o algunos de tu kit básico que siempre lo pones en funcionamiento? Si se puede haber eso o no, digamos. Yo creo bueno, no sé si tengo un kit básico, pero en cada etapa, en cada cosa que hago en la vida le pongo todo el entusiasmo. Y mucha gente me dice, pero parecés de 14, porque es como si arranco de vuelta. Arranqué hace apenas 5 años mi compañía de energías renovables y fuimos junto con inversores que logramos articular, y una compañía grande, los primeros que inauguramos un parque eólico en la provincia de Buenos Aires de 100 megawatts. Y es como que me parece que en el kit está esa pasión de que en lo que cada uno emprenda le ponga la garra y no tenga miedo. Porque yo creo que, hablando de la pandemia, uno de los mayores cargas, problemas y desgracias que ocurrió en este año es el miedo. El miedo paraliza, el miedo no nos permite creer en nosotros mismos, el miedo nos hace no hacer determinadas cosas porque igual no vamos a llegar. ¿Para qué voy a hacer tal carrera, o para qué me voy a meter en política si no voy a llegar a nada? ¿Para qué me voy a preocupar por crecer dentro de una organización cuando no puedo? Cuando el miedo es un factor preponderante, y me parece que en esta pandemia ha habido mucho miedo, mucha parálisis, y que sería importantísimo que todos aprendamos a que el miedo no ayuda. Y en mi kit, en la vida, dije, bueno, cuando a los 9 años quedé huérfana, por suerte tenía 2 hermanas maravillosas que eran un poco mayores que yo, y también suerte con amigos de mis padres que colaboraron para que a nosotros digamos, no nos falte nada, y ayudaron con mi educación. O sea, también hay una cuestión de suerte, sin ninguna duda. No quiero decir que... Pero bueno, pero emulemos a Maradona, si pudo salir de un potrero siendo el más pobre de los pobres, a ir a donde llegó en un sentido, quiere decir que todos pueden. Entonces, en mi kit, preguntándomelo como me lo preguntás, Paula, es primero creer en las fortalezas de uno, y al mismo tiempo asumir y definir y tener ubicadas las debilidades. No es una vergüenza
como líder de nada, de YPF. Yo, de verdad que cuando arranqué, entendía hacia dónde tenía que ir la compañía, pero de verdad que no podía sostener un diálogo con un ingeniero en petróleo para discutir la cantidad de pozos y cómo tenían que ser los pozos convencionales o no convencionales en Vaca Muerta. Entonces, el hecho de asumir que uno no sabe algo y que tiene que estudiarlo y aprenderlo y rodearse de la gente que sabe, te agranda y no te achica. Y muchas veces, hablando de la diferencia de los liderazgos femeninos y masculinos, los hombres son más autoritarios y creen en que ellos se tienen que destacar, y las mujeres somos más dialogadoras, más capaces de generar equipos en ese sentido y no creer que tenemos que saber todo, toda. Entonces me parece que en ese kit vale la pena llevarse también el hecho de saber dónde uno puede, qué es lo que uno no puede, y rodearse fuertemente y hacerse apoyar por los que a uno lo pueden apoyar. Siempre uno puede encontrar un sponsor para uno en el camino, de alguien que te apoye, que te sostenga, ya sea en la vida personal o profesional, como yo encontré al principio de mi carrera comunicacional con la agencia de publicidad en Fontana Rosa. Todos podemos encontrar a alguien que nos apuntale y que nos dé fuerzas en colegas, y ni que hablar que las mujeres se tienen que dar fuerza entre otros. Y cuando encontramos hombres, como veo, que están participando, que aceptan una charla donde hay una mayoría de mujeres, son hombres terriblemente valiosos que están entendiendo lo contemporáneo de lo que pasa y la necesidad de estos nuevos liderazgos, donde ellos también tienen que buscar el equilibrio entre esa autoridad masculina y esa apertura más democrática femenina. Creo que bueno, que el kit es que creer en uno mismo y tener pasión en lo que uno hace. Bueno, muchas gracias, Doris, realmente un placer, y gracias a todos porque participaron un día de hoy, como decíamos al principio, de lo difícil de poder encontrarnos. Seguramente vamos a subir esta charla en el canal de YouTube de la Usina Social para que la puedan ver cuando quieran, y la puedan disfrutar. Así que, bueno, bienvenida a la Usina. Espero que esta sea una bienvenida y podamos convocarte otra vez más para que estés con nosotros charlando bueno, compartiendo algunos temas que nos quedaron pendientes, como vos decías hace un ratito, el tema de lo que tiene que ver con la salud mental y la pandemia, con el encierro, con los chicos que se quedaron en casa, con ese temor que, bueno, generó tanto aislamiento y todo lo que eso tuvo como consecuencia, ¿no? Tal cual. Bueno, agradezco muchísimo la oportunidad y a todos los que participaron, y bueno, sí, espero sumarme en cualquier próxima actividad que hagan y poder aportar un granito de arena, aunque sea a construir nuevos liderazgos en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.